Hay un momento en la vida de algunas personas en que todo lo que construyeron deja de ser suficiente. No porque lo hayan perdido, no porque haya fallado, sino porque ya no les pertenece de la manera en que creían. El trabajo que eligieron porque era lo correcto. La versión de sí mismos que aprendieron a mostrar al mundo. Las creencias que heredaron sin haberlas cuestionado nunca. Las relaciones construidas sobre expectativas que nunca fueron propias. Todo eso sigue en pie. Pero algo desde adentro dice que no. Dice que hay otro camino, dice que hay algo más verdadero que todo lo que han construido hasta ahora. Esa sensación incomoda, asusta, porque si es verdad, significa que todo lo que considerabas tu vida puede no ser realmente tuya. Esa sensación tiene nombre. Carl Jung la llamó el llamado a la individuación. Y lo que vamos a explorar hoy puede ser la comprensión más importante que hayas tenido sobre el sentido de tu propia vida. Quédate hasta el final, porque al terminar este video, la pregunta que te vas a hacer sobre tu propia existencia va a ser diferente. Y esa pregunta puede cambiarlo todo. En los videos anteriores de Luz en la Sombra hemos construido juntos un mapa de la psique humana según Carl Jung. Hablamos de la sombra, la parte de nosotros que ocultamos para encajar y que sigue operando desde el inconsciente aunque creamos que la tenemos controlada. Hablamos de la persona, la máscara que construimos para relacionarnos con el mundo y el peligro de confundirla con quienes realmente somos. Hablamos de los 4 arquetipos principales que estructuran la psique: el yo, la sombra, el ánima o animus y el sí mismo, y de cómo gobiernan nuestra vida desde las profundidades del inconsciente. Y en el último video exploramos el ánima y el animus en profundidad, las imágenes interiores del género opuesto que determinan a quién amamos, por qué repetimos los mismos patrones relacionales y qué significa integrarlos para tener acceso a un amor más real. Todos esos conceptos no eran información separada, eran piezas de un mismo rompecabezas. Un rompecabezas que hoy, en este video, vemos completo por primera vez. Hoy hablamos del proceso que da sentido a todo el trabajo interior que Jung describió. El proceso que convierte el autoconocimiento en transformación real. La individuación. La palabra individuación viene del latín individuum, lo que no puede ser dividido, lo que es uno en sí mismo, lo que es completo. Pero para Jung, individuación no significaba aislarse del mundo. No significaba volverse egoísta o indiferente a los demás. No significaba rechazar la sociedad o la comunidad. Significaba exactamente lo contrario. Significaba convertirse plenamente en quien uno es. Desarrollar la personalidad completa, incluyendo las partes que habían sido negadas, reprimidas o proyectadas en otros. Jung lo describía así. La individuación es el proceso por el cual un ser humano se convierte en su totalidad psicológica, en su sí mismo más profundo, diferente de la personalidad construida socialmente. Y hay algo crucial en esa definición que vale la pena detenerse a considerar. Jung distinguía entre el yo con minúscula y el sí mismo con S mayúscula. El yo es el centro de la conciencia, es la parte de nosotros que siente que toma decisiones, que tiene preferencias, que dice yo pienso esto, yo quiero aquello, yo soy de esta manera. El sí mismo es algo mucho más amplio, es el centro de la psique completa, tanto consciente como inconsciente, es lo que somos en nuestra totalidad, incluyendo todo lo que todavía no conocemos de nosotros mismos. Todo lo que está en la sombra, todo lo que proyectamos en los demás. Todo lo que el inconsciente colectivo ha depositado en nuestra psique desde antes de que naciéramos. La individuación es el proceso de hacer que el yo se acerque progresivamente al sí mismo. De que la conciencia se expanda hasta incluir cada vez más de lo que había permanecido en la oscuridad. No es un proceso que se completa. No hay un momento en que puedas decir, ya lo logré, ya soy individuo, ya no me queda nada por integrar. Es un camino que dura toda la vida, un camino que tiene etapas, retrocesos, momentos de claridad deslumbrante y momentos de pérdida total de orientación, pero que, a medida que se recorre, produce algo que ninguna otra cosa puede producir. Produce autenticidad real, no la autenticidad performativa que se exhibe en las redes sociales, no la autenticidad que es en realidad otra versión curada de uno mismo, sino la autenticidad que viene de haber mirado dentro, de haber integrado lo que estaba en la oscuridad, de haber dejado de dividirse entre lo que se es y lo que se muestra. Produce la sensación cada vez más profunda y más sólida de que estás viviendo tu propia vida. No la versión que aprendiste a vivir para ser aceptado, no la versión que heredaste de tu familia, no la versión que el mercado necesita de ti, la tuya, con todo lo que eso implica. Jung tenía una visión muy específica sobre la estructura de la vida humana.
Dividía la vida en dos grandes mitades y le daba a cada mitad una tarea diferente. La primera mitad de la vida tiene una tarea legítima y necesaria. Esa tarea es construir. Construir una identidad funcional en el mundo, aprender a adaptarse a la realidad social, desarrollar habilidades, establecer relaciones, crear una base material y emocional desde donde vivir. En la primera mitad de la vida necesitamos la persona, la máscara social que nos permite relacionarnos con el mundo sin exposición constante. Necesitamos reprimir parte de la sombra para poder funcionar en sociedad sin perder el control. Necesitamos seguir en parte las expectativas de familia, cultura y entorno para poder pertenecer a algo más grande que nosotros mismos. Todo eso no es un error, no es debilidad. No es falta de autenticidad, es una etapa necesaria del desarrollo humano. El problema no es construir, el problema es quedarse atrapado en lo construido para siempre. El problema es llegar a los 35, 40 y 5 años, mirarse al espejo un día cualquiera y encontrar una mirada que no del todo reconoces. El problema es haber conseguido todo lo que se suponía que debías conseguir y descubrir que eso no era lo que buscabas, o no era lo suficiente, o era, pero ya no. Jung llamaba a ese momento la crisis de la mitad de la vida, no como un diagnóstico patológico que hay que tratar y eliminar. No como un error del sistema, sino como una señal del sí mismo, una señal de que la psique está lista para la segunda mitad, para la tarea más profunda, para la individuación. Lo que la cultura llama crisis de los 40, Jung lo llamaba la invitación más importante que la psique puede enviar. La invitación a dejar de vivir la vida que aprendiste a vivir y empezar, por primera vez con honestidad real, a preguntarte qué vida es realmente tuya. Esto no significa abandonar todo lo que construiste. No significa dejar el trabajo, la familia, las responsabilidades. Significa algo más sutil y más radical al mismo tiempo. Significa preguntarte qué parte de lo que construiste viene genuinamente de ti. ¿Y qué parte viene del miedo al rechazo? ¿Qué parte viene de las expectativas de tus padres? ¿Qué parte viene de la necesidad de aprobación que todos los seres humanos tenemos desde la infancia? ¿Qué parte viene de los mensajes que recibiste sobre lo que debías ser para merecer amor? Esa pregunta es el umbral de la individuación, y cruzarla cambia todo, porque una vez que la haces con honestidad real, ya no puedes deshacer la respuesta. Ya no puedes volver a no saberla, y eso, que puede sentirse como una pérdida al principio, es en realidad el comienzo de algo que Jung consideraba la tarea más importante que un ser humano puede emprender. Jung no describía la individuación como un proceso lineal con pasos claramente definidos que hay que seguir en orden, pero sí señalaba ciertos umbrales que la mayoría de las personas que recorren este camino atraviesan en algún momento. El primero es el encuentro con la persona. Antes de que la individuación pueda comenzar de verdad, necesitas reconocer cuánto de lo que crees ser no eres realmente tú. ¿Cuánto es máscara? ¿Cuánto es adaptación? ¿Cuánto es el personaje que construiste para sobrevivir en tu entorno específico, con tu familia específica, en tu cultura específica? Ese reconocimiento es incómodo de una manera particular, porque la persona se siente como uno mismo. Llevamos tanto tiempo usándola que ya no podemos distinguir dónde termina la máscara y dónde empieza la persona real. Pero hay momentos en que la distinción se vuelve imposible de ignorar. Cuando estás en una reunión, en un rol, en una relación, y de pronto te preguntas ¿cuándo fue la última vez que dijiste lo que realmente piensas? ¿Cuándo fue la última vez que actuaste desde lo que realmente eres y no desde lo que se espera de ti? ¿Cuándo fue la última vez que elegiste algo porque te importaba a ti y no porque le importara a alguien cuya aprobación necesitas? Esa pregunta es el primer umbral. El segundo es el encuentro con la sombra. Ya hablamos de esto en el primer video de la serie en profundidad. Pero en el contexto de la individuación adquiere un significado nuevo. Integrar la sombra no es solo un ejercicio intelectual de autoconocimiento. Es una condición necesaria para avanzar en el camino, porque todo lo que negamos de nosotros mismos, todo lo que reprimimos en la sombra, consume energía psíquica de manera constante, energía que no está disponible para la vida consciente. Para la creatividad, para la vitalidad, para la autenticidad. Mantener algo en la sombra requiere trabajo, requiere vigilancia constante del inconsciente para que eso que fue reprimido no salga. Y ese trabajo agota cuando empiezas a trabajar con las sombra. Cuando empiezas a hacer consciente lo que habías mantenido en la oscuridad, no solo te conoces mejor, recuperas energía que había estado atrapada en la represión durante años, décadas, a veces toda una vida. El tercer umbral es el encuentro con el ánima o el ánimus.
También ya lo exploramos en el video anterior, pero desde la perspectiva de la individuación, integrar el ánima o el animus significa algo específico que vale la pena nombrar con claridad. Significa desarrollar dentro de ti mismo las cualidades que habías proyectado en otros. Para un hombre, aprender a acceder a su propia vida emocional, a su intuición, a su capacidad de conexión profunda, sin necesitar que una mujer sea la portadora de esas cualidades por él, sin volverse dependiente emocionalmente de la mujer en su vida porque ella hace por él el trabajo interior que él no ha hecho todavía. Para una mujer, aprender a confiar en su propia dirección interior, en su capacidad de actuar con determinación y claridad, sin buscar permanentemente que un hombre valide o guíe sus decisiones, sin buscar en el hombre de su vida la autoridad interior que ella todavía no ha desarrollado en sí misma. El cuarto umbral, el más profundo y el más difícil de describir con palabras, es el encuentro con el sí mismo. Jung describía el sí mismo con S mayúscula como el arquetipo de la totalidad. El centro organizador de la psique completa, algo que está más allá del yo consciente pero que lo incluye. Algo que no creaste tú, algo que existía antes de que tu ego se formara y que seguirá existiendo cuando el ego haya dejado de identificarse con la personalidad construida. Jung no describía el sí mismo en términos exclusivamente religiosos, pero sí reconocía que la experiencia del sí mismo tiene algo que la mayoría de las tradiciones espirituales del mundo han intentado describir durante milenios con diferentes nombres: Dios interior, en la tradición cristiana mística, Atman en el hinduismo, naturaleza búdica en el budismo, el sí mismo en la psicología analítica, todos apuntando hacia algo similar. La dimensión más profunda de lo que somos, aquella que no nació con el cuerpo y que no está limitada por la historia personal que llamamos nuestra vida. Hay algo que Jung observó con una honestidad que me parece necesario decir con claridad. La individuación no es una opción que puedes elegir o no sin consecuencias, porque la energía que el sí mismo invierte en llamarte hacia tu camino propio no desaparece si la ignoras. Se transforma. Y cuando se transforma, lo hace de maneras que no elegiste. Jung describía que cuando el llamado a la individuación se ignora consistentemente, la psique comienza a protestar de otras maneras. Síntomas físicos que no tienen explicación médica clara. Depresión que no corresponde a ninguna circunstancia externa concreta. La sensación de un vacío que no responde a ninguna de las cosas que se supone que deben llenarlo. Ansiedad persistente sin objeto específico. La sensación de que la vida se está desperdiciando, aunque objetivamente esté llena. Sueños cada vez más perturbadores, más urgentes, más imposibles de ignorar. Comportamientos compulsivos que llenan momentáneamente el hueco que dejó el no haber comenzado el propio camino. Jung no decía esto para provocar miedo, lo decía porque creía, a partir de décadas de trabajo clínico con personas reales, que la psique tiene una inteligencia propia. Una inteligencia que no se resigna, que sigue intentando comunicar lo que necesita comunicar, y que si los canales normales, la reflexión consciente, el trabajo interior, el sueño, la expresión creativa, están bloqueados o ignorados, encuentra otros canales. Canales que la psiquiatría convencional llama patológicos, pero que, si se miran con la perspectiva junguiana, son en realidad mensajes del sí mismo que no encontraron otra manera de llegar. Esto no significa que toda depresión sea una llamada espiritual que hay que celebrar, ni que toda ansiedad tenga un significado profundo que hay que descifrar antes de tratarla. Significa que cuando hay un malestar persistente, difuso, que no responde a las intervenciones habituales, vale la pena preguntarse si hay una dimensión más profunda que está siendo ignorada, si hay un llamado que lleva tiempo esperando ser escuchado. La pregunta que siempre surge en este punto es la más importante. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se vive la individuación en la vida real? Con trabajo, con familia, con responsabilidades, con el tiempo siempre escaso. Jung no era prescriptivo. No daba listas de pasos garantizados, pero sí describía con claridad las condiciones que favorecen el proceso. La primera es el trabajo con los sueños. Jung consideraba los sueños la vía más directa hacia el inconsciente, el lenguaje más auténtico, con que el sí mismo intenta comunicarse con la conciencia. No interpretándolos de manera literal, ni buscando significados universales en diccionarios de símbolos, sino sentándose con ellos, escribiéndolos al despertar, antes de que la mente racional los borre, preguntándose qué resonancia emocional tienen, qué figuras aparecen y qué representan en la vida interior de quien sueña, no en general, sino para esa persona específica, en ese momento específico de su vida. La segunda condición es la práctica de la reflexión profunda. No necesariamente meditación en el sentido de vaciar la mente,
sino lo que Jung llamaba imaginación activa, un diálogo consciente con las figuras del inconsciente, permitir que las imágenes interiores hablen, que los personajes de los sueños tengan voz, que las emociones difíciles tengan espacio para decir lo que tienen que decir. No para actuar desde ellas inmediatamente, sino para conocerlas, para que dejen de operar únicamente desde el inconsciente. La tercera condición es el trabajo creativo de cualquier tipo. Jung creía que la psique necesita expresarse, que cuando no encuentra canales de expresión consciente, busca canales inconscientes. Escribir, pintar, componer, construir, cocinar con intención, moverse con el cuerpo de maneras que no son puramente funcionales. Cualquier forma de dar forma exterior a lo interior crea un puente entre el inconsciente y la conciencia, un puente por el que la individuación puede caminar. La cuarta condición, y quizás la más importante para la vida cotidiana, es la relación auténtica. No las relaciones construidas sobre proyecciones, donde lo que amas del otro es en parte tu propia imagen interior reflejada. No el amor que busca al ánima o al ánimus en la otra persona para completar lo que te falta, sino la relación con personas reales, con toda su complejidad y sus contradicciones, desde un lugar de presencia genuina. Las relaciones auténticas son el espejo más honesto que existe. No solo te muestran lo que eres en general, te muestran lo que estás siendo en este momento, lo que todavía proyectas, lo que todavía niegas, lo que ya has integrado, y eso en el camino de la individuación es completamente insustituible. Jung decía algo que me parece la síntesis más honesta de todo lo que hemos explorado en esta serie. Decía que la vida que no fue vivida permanece en el inconsciente como una deuda que se cobra de maneras que no elegimos. Que la personalidad que no desarrollamos porque daba miedo, porque no era conveniente, porque nadie la hubiera aprobado, esa personalidad no desaparece. Se convierte en destino, en patrón que se repite, en la misma situación que vuelve una y otra vez con diferentes nombres, diferentes rostros, diferentes circunstancias, pero la misma herida de fondo. La individuación no promete felicidad en el sentido de ausencia de dolor. No promete que el camino será cómodo o que las personas que te rodean lo comprenderán. A veces implica dejar ir identidades que habías construido durante décadas. A veces implica decepcionar a personas que querían que fueras de una determinada manera y no comprenden por qué ya no puedes seguir siendo eso. A veces implica sentarse con una soledad que no tiene remedio externo, con una pregunta que no tiene respuesta inmediata, con una transformación que no puedes controlar del todo porque viene de un lugar más profundo que tu voluntad consciente. Pero lo que sí promete, lo que Jung observó en décadas de trabajo con personas reales y en su propio proceso personal, es autenticidad, la sensación cada vez más sólida, más real, más permanente, de que estás viviendo tu vida, no la versión que le parece bien a tu familia, no la versión que el mercado necesita, no la versión que construiste para sobrevivir en la infancia y que ya no tiene sentido en la vida adulta. La tuya, con toda la imperfección, toda la complejidad y todo el misterio que eso implica. Eso es lo que Jung entendía por convertirse en individuo. No alguien sin sombra, no alguien sin máscara, no alguien que lo ha resuelto todo y ya no tiene nada que integrar, sino alguien que está en camino hacia sí mismo, con los ojos abiertos, con la voluntad de mirar lo que hasta ahora había preferido no ver, con la disposición de seguir el llamado, aunque no sepa exactamente a dónde lleva. Ese camino está disponible para ti. Siempre lo ha estado. La pregunta no es si puedes recorrerlo. La pregunta es si estás dispuesto o dispuesta a dar el primer paso. Si este video te resonó, compártelo con alguien que creas que lo necesita. Las conversaciones más importantes son las que casi nunca tenemos. Suscríbete a Luz en la Sombra para continuar este viaje juntos. En el próximo video vamos a explorar algo que Jung consideraba el lenguaje secreto del inconsciente: los sueños. ¿Por qué los tenemos? ¿Qué intentan decirnos? ¿Y cómo empezar a escucharlos de una manera que cambia la relación con uno mismo, de maneras que ningún otro método puede producir? Hasta pronto. Quiero detenerme aquí un momento, porque hay algo que Jung observó sobre el camino de la individuación que rara vez se menciona, y que me parece esencial para entender por qué este proceso no es para todos en el mismo momento. Jung decía que la individuación no puede comenzar antes de tiempo. No es una decisión intelectual que se toma porque leíste un libro o viste un video y decidiste que ahora vas a ser más auténtico. La individuación comienza cuando la psique está lista. Y la psique está lista cuando el costo de no comenzar se vuelve mayor que el costo de empezar, cuando el dolor de seguir siendo quien aprendiste a ser supera el miedo de convertirte en quien realmente eres. Ese momento es diferente para cada persona.
Para algunos llega a los 30 años, para otros a los 50. Para algunos llega a través de una pérdida. La muerte de alguien cercano que hace que todo lo que creías importante de pronto parezca pequeño. Una enfermedad que obliga a hacer una pausa que nunca habías permitido. El fin de una relación que sostenía una identidad que en realidad no era tuya. Para otros llega a través del éxito, a través de haber conseguido todo lo que se suponía que debía hacerte feliz y descubrir que no, que hay algo más profundo que espera. Que hay una pregunta que ningún logro externo puede responder. Jung no jerarquizaba estas entradas al camino. No había una mejor manera de comenzar, solo había comenzar o no comenzar. Y las consecuencias de cada elección se desplegaban con el tiempo con una claridad que era imposible de ignorar. Hay otra cosa que Jung señalaba sobre la individuación que me parece importante nombrar. La individuación no es un proceso que se hace solo. Jung creía que el trabajo interior más profundo ocurre en el contexto de la relación, no a pesar de ella, sino a través de ella. Las personas más importantes en tu vida son también tus mejores maestros de individuación. No porque te enseñen conscientemente, sino porque te provocan, porque activan en ti exactamente lo que todavía no has integrado, exactamente lo que todavía proyectas, exactamente lo que todavía niegas. La persona que más te irrita tiene algo que enseñarte sobre tu sombra. La persona de quien más te enamoras tiene algo que enseñarte sobre tu ánima o tu ánimus. La persona que más admiras tiene algo que enseñarte sobre el potencial que todavía no has desarrollado en ti mismo. Cuando empiezas a leer las relaciones de esta manera, todo cambia. Las fricciones dejan de ser obstáculos y se convierten en información. Las decepciones dejan de ser injusticias y se convierten en espejos. Los amores intensos dejan de ser simplemente experiencias emocionales y se convierten en mensajes del inconsciente sobre lo que todavía necesitas integrar. Eso no hace las relaciones menos reales. Las hace más profundas, porque les añade una dimensión que va más allá de lo que ocurre en la superficie. Una dimensión en la que cada encuentro significativo tiene algo que decirte sobre quién eres y en quién te estás convirtiendo. Jung también hablaba de algo que llamaba la función trascendente, un término técnico que apunta a algo que todos hemos experimentado, aunque no tengamos palabras para nombrarlo. La función trascendente es la capacidad de la psique de crear algo nuevo a partir de la tensión entre opuestos. Cuando hay una contradicción interior real, una parte de ti que quiere una cosa y otra parte que quiere lo contrario, y en lugar de resolver esa tensión suprimiendo uno de los lados, la sostienes, la aguantas, la permites existir sin resolverla prematuramente. Algo nuevo emerge, una perspectiva que no existía antes de que ambos lados estuvieran presentes, una solución que no es la victoria de uno sobre el otro, sino algo genuinamente nuevo. Jung creía que esa capacidad de sostener la tensión de los opuestos sin colapsar hacia ninguno de los lados era una de las habilidades más importantes que el proceso de individuación desarrolla. Y que era también una de las más difíciles, porque vivimos en una cultura que valora la resolución rápida, que trata la ambigüedad como un problema que hay que eliminar, que nos enseña desde pequeños a elegir un lado, a tener una posición clara, a saber qué queremos. La individuación, en cambio, te enseña a vivir en la pregunta, a habitar la tensión sin necesidad de resolverla antes de tiempo, a confiar en que algo nuevo emerge de ese espacio incómodo, si tienes la paciencia y el valor de permanecer en él. Esa es quizás la práctica más profunda de todo el camino. No hacer, no resolver, no elegir prematuramente, sino estar presente con lo que es, tal como es, sin la urgencia de que sea diferente, y dejar que la psique, con su inteligencia propia y su ritmo propio, encuentre el camino hacia adelante. Ese es el trabajo, silencioso y invisible desde afuera, pero profundamente transformador desde adentro, y es el trabajo que, más que cualquier otro, produce la vida que sientes que es realmente tuya.